Días, Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva transmisión de la Alianza Ministerial Internacional. Hoy no puede estar con nosotros el pastor Juanito Morales, pero está de regreso nuestro hermano Juan Carlos Buenos días. esta mañana. Saludos. Vamos a ver un nuevo tema, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la parte de lo que Dios quiere plantar siempre en nosotros. Recuerde que el Señor Jesucristo nos hablaba de algo que es una verdad. El Señor Jesucristo decía, tu palabra es verdad. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios como una espada. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y pues para empezar yo quisiera decirte que muchas veces tenemos que tener el entendimiento de que la palabra de Dios tiene que hacer una función primeramente en nosotros para poder transformar nuestro entorno. Porque si la palabra de Dios no te puede transformar a ti, no te puede transformar en el entorno. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que la palabra de Dios tiene que venir primeramente a ti, y tiene que cortar todas aquellas áreas que son en tu vida innecesarias, que tienen que ser transformadas por la misma palabra de Dios. Y dice aquí que es viva y es eficaz. Y algo que es vivo es algo que siempre está en constante movimiento, que está en constante transformación, ¿verdad? Pero sobre todo que es eficaz, que va a hacer lo que verdaderamente tiene que hacer. No va a cortar aquello que fue puesto de parte de Dios, ¿verdad? Y va a dejar lo que es puesto por parte tuya. No, es tan eficaz que va a hacer que aquello que Dios no plantó pueda ser hecho a un lado. Charlie. Vamos a leer 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces vemos que aquí nos estaba, como nos mencionó el pastor Saúl, lo principal que va a venir a cortar la palabra son esas fortalezas, o sea, en qué es lo que yo tengo arraigado en mí, esos argumentos que nosotros siempre decimos, es que yo soy bueno. O sea, no escudriñamos la palabra porque si lo vemos ya tenemos un lineamiento del cual partir para saber qué es bueno y malo. Cuando no conoces de la palabra, no tienes ese piso de donde decir, de aquí parto para saber lo que es bueno y malo, y de ahí tiene la gente ese argumento, pero si yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, esto es cuando tú le dices, quieres darle una dirección a una corrección a una persona, ellos te dicen, es que yo no estoy, vuelven a repetir, yo no estoy haciendo mal a nadie. Y vuelves a insistir a llevarlos a lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios, y todavía nos dicen, es que tú no me entiendes. Entonces eso es una altivez porque Dios te está diciendo, esto es, y tú sales con un argumento y con una altivez donde dices, es que no es a mí, o es que lo que tú me estás diciendo no es para mí, o otra cosa, es que no estás en mi lugar y tú no me entiendes. O sea, la palabra de Dios es cortante y solamente tiene una dirección, o sea, no hay vertientes en lo que tú quieres justificar tus actos, no hay vertientes. Fíjate que aquí en Hebreos 4:12 dice que es una espada que penetra hasta partir el alma. Y como decías, ¿verdad? Muchas veces el alma se siente satisfecha como está. El alma piensa que lo que está haciendo es lo correcto. Pero cuando la palabra de Dios te confronta, la palabra de Dios te ofende. Y la palabra de Dios cuando te ofende es porque quiere hacer algo profundo dentro de ti. Y es aquí donde Dios empieza a trabajar la parte de dentro de nosotros. Primeramente, tu alma, tus intenciones de tu corazón. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿En qué sentido tu corazón quiere ir o en qué sentido tu corazón quiere desarrollarse y que está haciendo contrario a lo que es la palabra de Dios? La palabra de Dios, como decías, es una línea, ¿verdad? Que está trazada en donde no hay vuelta, en donde no hay doblez, ¿verdad? Es algo que es recto y por eso decía el Señor Jesucristo, tu palabra es verdad. Y el problema de nosotros es que no nos gusta ser confrontados con la verdad.
No nos gusta ser confrontados con la realidad de la palabra de Dios. Dios nos dio leyes, nos dio mandamientos, nos dio principios que nosotros debemos de guardar. El Señor Jesús dijo, yo no vine a quitar la ley, yo vine a que ésta se cumpla. El asunto está en que muchas veces nosotros queremos tomar esa parte de la ley como algo religioso, como algo que solamente es para ver hacia afuera, pero nunca ver hacia adentro. Podemos poner el dedo en la llaga del que está enfrente, pero nunca en nuestra propia herida. Y entonces aquí es donde la palabra de Dios viene y te confronta. Dice que es una espada de dos filos. Sí corta para enfrente, pero también te corta hacia ti. Y cortándote a ti, pues lo consiguiente te va a doler, te va a lastimar, va a hacer que quizás la herida sea un poco más dolorosa, pero dice que no solamente se queda en esta parte, ¿verdad? Se va a la parte de las coyunturas, aquello que sostiene lo que en verdad tu pensamiento, en lo que en verdad tu alma está anhelando, y dice, y discierne esa parte de las intenciones de tu corazón, porque va hasta la parte medular, hasta los tuétanos. Hablando de los tuétanos, me quedaba pensando, la gente siempre dice, es que me viene esto porque ya es de familia. Sabemos que en los tuétanos es la parte sanguínea donde se produce toda célula pluripotencial, que quiere decir que de estas células sanguíneas, en esta parte de los tuétanos, la parte roja del hueso, se produce tanto la sangre como las plaquetas como la célula de la defensa. ¿Qué quiere decir? Que aquí está el ADN, aquí se está produciendo todo lo que tú eres. Entonces, por eso Dios nos dice que es algo que va a llegar hasta los tuétanos. ¿Qué te quiero dar a entender? Que aunque tú digas, bueno, es que mi familia fue, tú no tendrías que pasar eso, porque Dios está cambiando tu sangre, Dios está cambiando tu ADN, está llegando a la parte viva. Por eso te dice, es una parte viva. Dios está llegando hasta la parte sanguínea. Por eso es que, aunque tú vengas de una familia que tiene muchos problemas, herencias malas, Dios está cambiando, está renovando tu sangre, Dios está renovando tu médula, Dios está renovando tus tuétanos, y esa es una forma de obtener la sanidad. Por eso dice que la palabra es viva, va a traer vida. Es algo que tú aceptas en tu mente, en tu corazón, y por lo tanto lo vas a decir, y eso trae una transformación a tu vida, porque no te va a cambiar solamente en tu forma de pensar o en tu corazón o en tus actos, te va a cambiar aún en tu genética, aún en la parte interna, aún en tu sangre. Estamos hablando de esencia. Es algo real. Estamos hablando de que Dios va a transformar todo tu interior Completamente. a través de la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es, como dice, es viva, es eficaz y va a producir lo que Dios quiere producir, no lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere producir en ti. Y como decía Juan Carlos, en esta hora el asunto es medular, va a ir hasta lo más profundo y no importa de qué linaje vengas, no importa qué tan bueno o qué tan mal haya sido tu línea familiar sanguínea. Dios, dice la Escritura, a los que están en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. A los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Entonces, tenemos que entender que esta parte, cuando el ser humano desconoce la palabra de Dios, desconoce la voluntad de Dios. Cuando el ser humano desconoce lo que Dios dijo, desconoce lo que Dios quiere producir en él. Y es por eso que hemos estado insistiendo mucho en la parte del libro de Génesis, desde el Génesis 1, 27 y 28, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoré. Lo que Dios quiere es que tú seas el Señor, no que seas el esclavo, no que seas el mendigo, sino que seas el Señor. En muchas de las situaciones en donde nosotros señoreamos, desafortunadamente es en la parte mala, en la parte en donde nos gusta la parte del sufrimiento, del dolor y del pensamiento de que es que así me hizo Dios, así nací y así me voy a morir. Pues fíjate que no. O sea, lo que Dios quiere es que tú puedas tener un encuentro personal con Él que transforme tu vida. El Señor Jesús nos enseña, ¿verdad? A través de los evangelios, nos enseña que había gente, ¿verdad? Que se sentía indigna de acercarse a Él, ¿verdad? Y el Señor Jesús, en ese amor revelado de parte de Dios, siempre traía a la gente a la conciencia del deseo del Padre, ¿verdad? Del deseo
del que amó y entregó a su hijo. Y siempre los llevaba a esa parte, ¿verdad? Tienes que cambiar la forma en la que tú piensas, ¿verdad? Los religiosos pensaban, es que las cosas tienen que ser así y cuadraban las cosas para que las cosas no funcionaran. Pero venía el Señor Jesucristo y les enseñaba, ¿verdad? Con la palabra, les enseñaba, les revelaba la palabra y entonces la verdad revelada funcionaba de tal manera que hacía que la gente pudiera recibir los milagros que necesitaba. Yo recuerdo esa persona que estaba jorobada, dice que ya llevaba muchos años, ¿verdad? Jorobado, ¿verdad? Y lo que les recuerda el Señor Jesús, esta persona es linaje de Abraham. Por lo tanto, tiene el derecho legal de poder recibir sanidad, ¿verdad? Y habla la palabra y el Señor endereza a esa persona que estaba jorobada. Los religiosos decían, es que cuando vengan a la iglesia pueden venir cualquier día que sea que no sea el día de reposo y pueden ser sanados. Y el Señor Jesús les dice, yo soy el reposo. Y muchas veces nosotros no podemos recibir porque no reposamos en la palabra de Dios. Aquí también nos habla, dice que discierne el pensamiento y el corazón. Sabemos que el proceso cognitivo viene por escuchar, lo vas a pensar, lo vas a creer, cuando lo crees baja tu corazón y lo confiesas. Entonces por eso nos dice que también va a discernir el pensamiento y el corazón. Y vemos este proceso en Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el mismo que fue sembrado junto al camino. Entonces nos está hablando que Dios siempre va a tener esa forma. Estamos hablando que la palabra tiene que llegar a tu entendimiento. Tienes que discernir qué es lo que Dios te está tratando de decir, y una vez que tú ya lo entiendas, lo vas a bajar a tu corazón y va a salir. Pero en ese proceso puede llegar el diablo y te puede decir, ¿de verdad eres hijo de Dios? Entonces va a llegar la acusación, pero cuando es algo que ya está en tu mente, que ya lo meditaste, que ya lo creíste, está en tu corazón y por lo tanto lo confiesas, es algo que ya está en tu ADN, es algo que ya está en tus huesos, es algo que ya está grabado en tu genética y lo vas a poder confesar y lo vas a poder vivir. Por eso nos habla del proceso del pensamiento y del corazón, y aquí nos lo dice Mateo 13, oye la palabra y no la entiende. Quiere decir que lo primero que tenemos que usar, queda un vacío. Hay que tener el entendimiento. Cuando tú lo entiendas, va a pasar a tu corazón. Y aún de ahí el diablo puede venir y probar. A ver, ¿sí es cierto que Dios te dijo esto? Y es en el momento que tú vas a decir, sí, Dios me lo dijo. Ya va a quedar grabado en tu corazón. Hay una verdad revelada, ahorita que tocabas la parábola del sembrador. Dice la escritura, ¿verdad? Pero el que la oye, la recibe, la entiende, dice, ese es el que produce, ¿verdad? Produce. Y la palabra de Dios siempre produce algo en nosotros. Tocabas la parte también del camino, son los que fueron sembrados junto al camino. Me recuerda a la historia de Bartimeo el ciego. Dice que Bartimeo el ciego estaba junto al camino mendigando. Y esa es la parte que muchas veces no hemos tenido el entendimiento, que como hijos de Dios no somos mendigos, somos hijos, y dice la Biblia, si somos hijos también somos herederos y coherederos con Cristo. Bartimeo el ciego estaba junto al camino mendigando, tenía vestiduras que lo identificaban como mendigo, y él solicitaba siempre la compasión de la gente. Pero cuando oyó que Jesús iba pasando ahí en el camino, dice que él empezó a dar voces y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, ya cállate, ¿verdad? Hasta que Jesús se voltea y les dice, tráiganlo. Y dice, pero lo primero que Bartimeo hace es quitarse su vestimenta que lo identificaba como mendigo, ¿verdad? La tira, la hace a un lado y entra al camino y va con el Señor Jesús, y el Señor Jesús le pregunta, ¿qué es lo que tú quieres que yo te haga? Y él dijo que recobre la vista. Algo que hizo que la vida de Bartimeo cambiara fue que dejó de estar junto al camino. Entró al camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre si no es por Él. Y es aquí entonces que tenemos que ver nosotros que mucha gente queda al margen de las bendiciones del reino,
al margen de las bendiciones que Dios tiene preparada, porque están solamente junto al camino. Y Hebreos 6, 4 y 5 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de este siglo venidero, se hagan a un lado. Entonces ya lo recibiste el don del cielo. ¿Quién es? Jesucristo. Participaste del Espíritu Santo. Pudiste ver la buena palabra de Dios y pudiste ver la gloria de Dios en tu vida. ¿Cómo es posible que quieras seguir atado a los rudimentos de una religión? ¿Cómo es posible que tú quieras seguir viviendo una vida incompleta cuando Dios dice que a través de su palabra tú puedes vivir completamente? A mí me sorprende cómo empieza, dice, la palabra de Dios es viva. Sabemos que todo es temporal, ¿verdad? Mientras está vivo. Todo tiene un tiempo, pero sabemos que Dios es eterno y entonces la gente puede decirte, es que lo que tú me estás diciendo pues era para el siglo pasado, ¿no? ¿Qué crees que es? Por eso es actual, es vivo, es algo que es de continuo, algo que puedes aplicar en todo tiempo. Lo que te estamos enseñando no es para el siglo pasado ni para hace 20 años, o sea, es para el día de hoy. Y también dice que es eficaz y a mí siempre me gusta ver el significado, ¿no? Y decía, ¿qué quiere decir eficaz? Y eficaz quiere decir que produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa. Entonces, esto es algo que tú tienes que tener esa definición bien en tu entendimiento y en tu corazón, que la palabra de Dios va a producir ese efecto para el que fue dicho. ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, es que yo me sé la palabra de memoria. ¿Pero qué produce? Pero ¿qué produce? Nada. Entonces lo que tú estás diciendo tiene que producir eso que Dios dijo para lo que la envió. Tiene que ser eficaz. El primero que tiene que creer que va a haber ese cambio esperado eres tú. Entonces de todo lo que vamos aprendiendo, no es que lo repitamos como un animalito sin conciencia, como un periquito. Esto es para que sea una realidad en tu vida, que tengas esa certeza que va a producir ese cambio. Todo es producir un cambio que esperamos, porque pues si no, si vas a hacer algo sin esperar nada, pues ¿para qué? ¿Para qué hacerlo? Sí. Hebreos 11:6 es lo que dice, ¿no? Que Dios es galardonador, es premiador de aquellos que le buscan. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Muchas veces nosotros no, vuelvo a insistir, no tenemos ese entendimiento porque nos enseñaron un evangelio religioso, nos enseñaron a vivir en tradiciones, aún en tradiciones cristianas, en donde pues sí, en la eternidad. Yo les compartía el día de ayer ahí en la iglesia, les decía, incluso nuestros cantos hablaban solamente de la vida futura. Mis raíces en un principio fueron presbiterianas, así es que sé de lo que le estoy hablando. No tenían un entendimiento de la vida del espíritu. Y aunque, por ejemplo, tocaban la parte del espíritu así como con pincitas, no podían vivir en esa fe del Hijo de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que cuando Dios trae a mi vida una renovación en el espíritu de mi mente, una renovación a través de la palabra de Dios, es que yo empiezo a ver los milagros. Porque para la religión los milagros quedaron en el pasado. Para la religión el poner manos sobre los enfermos para que sane quedó en el pasado. Yo quiero decirte que la palabra sigue siendo tan viva para el día de hoy, que la Escritura dice, y estas señales seguirán a los que creen. No hay otra solución, dice a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos, estos sanarán. Eso sigue sucediendo hasta el día de hoy, hablarán nuevas lenguas. Y hay gente que se queda en esa parte, ¿verdad? No es que solamente eso es para determinado grupo, ¿verdad? Pues yo quiero decirte que no. Dice ahí, para el que cree. Y cuando vemos nosotros la palabra de Dios, vemos como el diablo ha actuado desde el principio. ¿A poco sí Dios dijo eso? ¿Verdad? Siempre va a venir a la parte del reto a probar qué es lo que Dios plantó en tu corazón, con que Dios te dijo. Esas fueron las palabras de Satanás en el huerto del Edén, para la mujer, ¿verdad? Con que Dios te dijo. El problema es lo que hizo la mujer, añadirle a la palabra de Dios. A la palabra de Dios no le puedes ni quitar
Ni le puedes poner de más, ¿verdad? No le puedes añadir. Simplemente la palabra está con un motivo, con una razón para producir algo exacto, algo positivo, lo que decías, eficaz, el resultado esperado, ¿verdad? Cuando tú escuchas la palabra de Dios, eso va a poder transformar tu mente, a poder transformar tu corazón. Pero vuelvo a insistir, muchas veces el vivir en un sistema religioso lo que está haciendo es impedir ver la manifestación de la gloria de Dios. Esa es una realidad, pastor, es una forma en que el enemigo siempre quiere engañarnos. O sea, si tú no tienes la precisión de la palabra como Dios la dice, que no le quitemos y no le pongamos, el diablo siempre utiliza ese tipo de engaño. En Mateo 4, 5 y 6, no, Mateo 4, 5 y 6, si es cierto, vemos que fue una de la parte que tentó a Dios. Dice así: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus man y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con piedra. Aquí le faltó una parte, porque esto viene en el Salmo 91, 11 y 12. Dice así: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta parte ¿No la tocó? no la tocó. Entonces dices, Dios no te está mandando a que te arrojes. O sea, ¿por qué vas a hacer algo que Dios no te mandó? O sea, Dios te va a guardar en todos tus caminos, siempre y cuando tú lo escuches, y en ese momento Él te va a llevar por ese camino, y es cuando va a mandar esos ángeles a guardarte. Entonces el diablo es especialista en quitarle esa parte, y te va a decir: ¿de verdad Dios te dijo esto? ¿Ese es el camino? Fíjese que la palabra de Dios tiene como propósito producir la obra de Dios en la vida de la persona. El problema es que cuando la gente toma decisiones equivocadas o malintenciona la palabra de Dios o la condiciona o hace que algo que la palabra de Dios no dice, lo que hace es hacer una religión o una derivación de esa parte, ¿no? Por ejemplo, por muchos años a la iglesia se le enseñó que Dios amaba la pobreza, que Dios amaba a los pobres, que bueno, gloria a Dios, sí. La Biblia, el Señor Jesús dijo: a los pobres, pero en espíritu, ¿verdad? A los pobres dijo: siempre los vas a tener contigo. Pero tú puedes cambiar la vida de una persona pobre cambiando la mentalidad por la palabra de Dios. Y entonces el problema fue que de tener ese entendimiento de la palabra de Dios, hubo gente que malintencionó la palabra de Dios y se fue a desarrollar solamente la palabra o la doctrina de la prosperidad. Y ahí mucha gente se perdió, ahí mucha gente se lastimó, mucha gente no entendió lo que era el verdadero mensaje del Señor Jesucristo en la vida de las personas, porque los evangelios lo que van a hacer es transformar tu vida, transformar tu entendimiento, para que no vivas lamentándote toda la vida acerca de lo que tú pudiste haber logrado y no lograste, ¿verdad? Veníamos platicando nosotros, ¿cuál es el problema que vemos nosotros en nuestra sociedad? Estamos viendo que nuestra sociedad lo único que sabe es estirar la mano, no sabe producir. Y el problema de la iglesia fue muchas veces solamente estar estirando las manos y no aprendió que la palabra de Dios puede producir. Y es aquí donde Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no que lo que se ve, que lo que no se ve fue hecho, perdón, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la misma palabra de Dios. Entonces aquí hay algo muy, muy importante en todo esto. Dios no quería que la gente viviera necesitada, viviera enferma, ni lo sigue queriendo, porque la misma escritura nos dice que Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El problema es que nosotros nos hemos estancado en solamente estirar las manos para recibir algo, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios puede producir eso en tu vida, cuando la palabra de Dios puede producir eso en tu corazón, en tu entorno, en todo lo que tú eres, lo puede producir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tu entendimiento cambia, entonces todo lo que está alrededor de ti va a empezar a cambiar. Dios no quiere que tú vivas enfermo. Yo les compartía el día de ayer. El problema es cuando la acusación viene
ha cenido en tu mente, en tu corazón, y ahí te quedas estancado, ¿verdad? Y te la crees. Te crees que tienes que vivir enfermo porque te portaste tan mal, tan mal, tan mal. Hiciste todo lo malo posible que Dios te está castigando. Yo quiero decirte, Dios no castiga, ¿verdad? El resultado de lo que estamos viviendo muchas veces fueron malas decisiones, pero esas malas decisiones también Dios puede hacer algo que se llama milagro, y los milagros existen. Y si te estoy hablando de milagros es porque yo soy un milagro de parte de Dios, si no yo no estuviera aquí, ¿verdad? Dios ha hecho cosas en mi vida, pero por el entendimiento de la palabra de Dios. Yo le decía a la iglesia el día de ayer, ¿cuánto te costó tu enfermedad? Porque la gente muchas veces dice, es que es mi enfermedad, es mi cáncer, es mi diabetes, es mi. ¿Y cuánto te costó? Porque la escritura dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En los tiempos, ¿verdad?, las conjugaciones de los verbos, podemos ver que ya fue hecho. Pero ¿realmente lo quieres recibir? ¿Realmente estás dispuesto a perdonarte y a perdonar todas las faltas que hayas cometido, entregarle a Dios? Porque Dios no se acuerda de lo que tú hiciste. Dijo él, yo nunca me voy a acordar más de tus pecados. Y el único que es experto en traer a memoria, pues eres tú y el diablo. Vemos que es cierto, ¿no? Dios siempre nos va a sustentar en todos los aspectos. Ese es otro el engaño del enemigo, o es otra forma que él utiliza, el retarte y decirte, realmente Dios te dijo. Esto lo vemos en Mateo 4:3 y 4:4. Y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él tenía el conocimiento de la palabra, y nosotros también tenemos que tener ese conocimiento, comparándolo con el versículo de Deuteronomio 8:3, y dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces vemos que aquí Dios manda el sustento y dice que es de lo que Dios dice. ¿Cómo vas a obtener un bien si ni siquiera sabes lo que Dios ha dicho de ti? ¿Por qué? Porque no te das el tiempo de... Recuerdo mucho al pastor que siempre nos dice, bueno, a ver, ¿quieres sanidad? ¿Cuántos versículos de sanidad conoces? ¿Quieres provisión? ¿Cuántos versículos de provisión te conoces? Entonces, de acuerdo a lo que tú estás buscando, sí, yo sé que Dios dice también que nos habla a través de sueño y también de visión. Ahorita les damos la cita, pero bueno, a ver, si dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino todo lo que sale de la boca. ¿Qué sale de tu boca? Pura necesidad, pura aflicción, puros pleitos, puras quejas. ¿O realmente le das gracias a Dios? Porque Dios es el que te va a sustentar, pero tú también, ¿qué vas a declarar para que esa palabra produzca algo en tu vida? Entonces ese es un proceso que tú tienes que conocer la palabra de Dios, declararla en tu vida y se vuelve una realidad. Así como los alimentó con el maná, Dios siempre te va a mandar tu sustento, pero tú, ¿qué estás provocando que ocurra en tu vida? ¿Qué estás declarando? ¿Cuántos versículos te sabes? Entonces, una de estas, les repito, el tentador dice, va a decir, si eres hijo de Dios, como hijo de Dios, ¿a qué tienes derecho? ¿Te la crees? Sí, y como hijo de Dios, ¿qué vas a declarar? Entonces es lo primero, ¿te crees hijo de Dios? Hemos tocado el tema. ¿Sabes que eres hijo de Dios? ¿Y a qué tienes derecho? Entonces, lo declaramos. Vamos a hacer una pausa, por favor siga con nosotros, esto está muy interesante y rico, el Señor le bendiga. ¿Estás cansado de pagar servicios de entretenimiento online? Visita TV Red, un canal que promueve el evangelio, apto para todo público en general. Emisiones las 24 horas del día. Recuerda que puedes visitarnos desde tu celular, tablet, computadora o televisión. Lo mejor de todo es que es una plataforma totalmente gratuita. Síguenos en Roku como TV Red y en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad.
y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. La televisión es muy grande, pero ¿dónde podemos encontrar un canal interesante? TV Red, la señal que te enlaza. Aquí podrás encontrar la mejor programación, como películas, series, música, documentales y noticias de último momento. Recuerda visitarnos en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Nadie puede predecir el futuro para que disfrutes tu vida y lo que te ofrece. Necesitas un sistema inmunitario fuerte. Respalda tu sistema inmunitario al incorporar cloruro de magnesio en tu vida. El cloruro de magnesio ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. El cloruro de magnesio contribuye al equilibrio electrolítico, al metabolismo energético normal y al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos. Los productos Clorumin y Clorucap fueron diseñados específicamente para respaldar tu sistema inmunitario de una manera única y efectiva. Para mayores informes comunícate al 55 59 32 64 15 o al 55 12 09 18 02. O bien entra a nuestra página web clorurodemagnesio.com.mx. Tu salud depende de lo que hagas hoy. Elige bien, construye una vida mejor. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. ¡Termina el partido! ¡Victoria a los Dodgers! Mientras tu sueño siempre está en tu mente y luches por ella, pase lo que pase y las cosas se logran siempre. Le doy un buen ejemplo a mi familia, obviamente el mantenerme activo haciendo un deporte es importante. ¡Son los campeones 2020! Sería la forma más correcta de tener a un niño ocupado haciendo un deporte. Contra las adicciones, juntos por la paz. Me siento confundido. Ya no tengo oportunidades. Nada es como antes. Estamos nuevamente con ustedes, queridos hermanos, amigos que nos escuchan. Quiero invitarle a que vaya a San Juan 5:39. El Señor Jesucristo, hablando con los religiosos, les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros ponemos atención, énfasis añadido, verdadera atención a la Escritura, esta misma se va a revelar a nosotros. El Señor dijo, ¿verdad?, en su palabra, y te daré los tesoros escondidos.
y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová tu Dios quien te pone nombre. El problema de todo esto, de no poner atención, el problema es de no escudriñar la palabra, es que da ocasión a que haya doctrinas de demonios, que es lo que dice 1 Timoteo 4:1. Dice que va a haber en estos tiempos engañadores, ¿verdad? Que van a traer doctrinas de demonios. Y es lo que ha pasado desafortunadamente, ¿verdad? Que se empezó a enseñar a la gente a tener un enfoque religioso y no un enfoque cristocéntrico. Porque el enfoque cristocéntrico lo primero que va a hacer es destruir la parte religiosa de la persona, para que pueda recibir la palabra, para que pueda recibir los beneficios de la palabra, para que pueda ser transformado por la palabra y pueda alcanzar, ¿verdad?, la gloria de Dios. Y el Señor Jesús aquí decía, ¿verdad?, escudriña las Escrituras porque te parece que en ellas tienes la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo veo a mi Señor Jesucristo siempre actuando con la palabra de Dios, con el amor de Dios, con el poder de Dios, porque Él conocía, Él es más bien la verdad escrita, Él es la verdad. Y si vamos allá a Proverbios dice, en el principio estaba yo con Dios ordenándolo todo. Él es la sabiduría de Dios, Él es el poder de Dios, Él es la gloria de Dios, ¿verdad? Dice que Él estaba poniendo los límites, Él estaba poniendo el orden en todo lo que existía. Y aquí muchas veces nosotros tenemos que tener ese entendimiento, que Dios muchas veces lo que quiere poner en nuestra vida es un límite, un propósito, porque una persona que no tiene límites va a querer ir más allá de lo que le es permitido, y en lugar de construir va a destruir. Nos hablaba ahorita detrás de cámaras Juanito y nos decía la parte de la médula, ¿verdad? La parte de esa célula que si no es bien encauzada, ¿qué produce, por favor, Juan? Por favor, compártenos. El estrés, la falta de sueño, el exceso de trabajo y las preocupaciones producen un pH ácido en la gente. Y esas células pluripotenciales pueden desencadenar un cáncer. Entonces Dios nos está hablando que aún las cosas buenas pueden terminar mal si tú las encauzas mal. Entonces el estrés es la falta de confianza, porque sabemos que aún en todas las situaciones Dios va a estar con nosotros. Hablamos de la espada, la parte de la armadura que sirve para ataque. Hemos visto que el yelmo, toda la armadura es parte de defensa, pero aún la espada también es para nuestra defensa. Quedé de ver una cita y ahorita la voy a tocar. Es Job 34, 14 al 17. Dice, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Qué quiere decir? Que no solamente a través de lo escrito, porque dice el Job 33:15, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? El 33:17, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de soberbia. Porque la consecuencia, Job 33:18, detendrá su alma del sepulcro. O sea, Dios te va a librar de cosas terribles y su vida de que perezca espada. Pero aquí nos dice que los hombres no entienden. Volvemos a la parte del pensamiento. Dice que la palabra discierne el pensamiento y el corazón. Nos está hablando de para qué haces tú las cosas. Aunque tú digas, es que yo soy bueno, voy a comentar algo bueno. Dios sabe cuáles son las intenciones reales. No es que sea chismoso, pero quiero comentarles algo. Ajá. ¿Cuál es la verdadera intención del corazón, no? Entonces ahí vemos que las intenciones del corazón, esto lo va a descubrir la palabra de Dios. Te va a librar a través de su palabra y también a través de sueño, a través de visión. Quiero retomar la parte de los tuétanos, Juanito. Muchas veces nosotros, por la parte genética, ya traemos predeterminadas ciertas cosas, ¿no? La parte enfermedades, la parte gustos, la parte tantas cosas que están ahí en la genética. Pero quiero compartirte lo que dice 1 Pedro 1:23. Nosotros somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra de Dios lo que va a hacer es cambiar esa parte genética, ¿verdad? Tú puedes venir de una familia
de fracasos, puedes venir de una familia de accidentes, de muertes, de dolores, ¿verdad? De ruina. Y Dios, al entrar tú en el camino, lo que Dios va a hacer es que todo eso que te perseguía ahora sea anulado. Recuerda lo que dice la Escritura, que Dios quitó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario. Como experiencia propia yo puedo decirte, ¿verdad? Del linaje de mi familia. Mi familia era de una posición abundante, una posición económica muy buena, pero empezó a venir a pobreza, hasta que llegó a la parte de mi papá. Y en la parte de mi papá, ¿verdad? Pues él igual venía a otra parte de despojo. Y todo eso venía persiguiendo a generaciones atrás. 5 o 6 generaciones atrás habían sido despojadas, habían venido a pobreza, hasta que un día Dios, empezando a tratar conmigo esta parte de la palabra, vuelvo a insistirte, cuando Dios empezó a enseñarme, porque no fue ni en la iglesia, ni fue el pastor con el que yo estaba, no fue sino solamente Dios y su palabra lo que transformó mi entendimiento. Fue que yo le dije a Dios, yo no quiero eso para mí. Yo no quiero vivir esto que han vivido mis generaciones, por el contrario, tu palabra dice que el bien y la misericordia me tienen que seguir todos los días de mi vida. Y entonces fue donde Dios empezó a transformar mi entendimiento, ¿verdad? Y ahí es donde viene el conocimiento de las Escrituras. Tú las escudriñas, te metes a ellas en tal profundidad que puedes entender lo que está detrás de esas líneas, lo que el pensamiento de Dios. Porque dice la Escritura, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz, no de mal, para darte el fin que esperas. El fin que esperas. Sí, ¿qué esperas? O sea, es aquí donde en tu entendimiento, qué es lo que estás abriendo, lo que decías hace rato, qué es lo que abre tu boca para decir de las situaciones que puedes estar viviendo, o puedes transformar esas situaciones por la palabra de Dios. Y es aquí donde Dios, en el trato personal, en el entendimiento personal de la palabra de Dios, puede cambiar un entorno, puede cambiar una vida. Y fíjese que como testimonio yo puedo decirle, yo soy padre de 3 hijos. Y al primer hijo, al varón, ¿verdad? Yo fui muy exigente con él, pero siempre traté de estar presente con él en la parte formativa. Y yo recuerdo que antes de que él saliera de la secundaria, yo empecé a llevármelo a trabajar conmigo. Y entonces yo le preguntaba siempre, ¿verdad? Ingeniero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, explícame, ingeniero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y él, pues ya me decía lo que pensaba. En algún momento se disgustaba conmigo porque decía, es que es muy complicado, es mucho trabajo. Y yo siempre le decía, la paga de un buen trabajo es más trabajo. Y siempre hay una bendición en lo que tú haces con verdadero esfuerzo, con legítimo trabajo. Al cabo de los años, él se convirtió en ingeniero, él es ingeniero hasta el día de hoy. Y en ese entonces él estaba haciendo su servicio social. Y dice que cuando llegó a hacer algunas cosas, ¿verdad? La persona que lo contrata les da unos problemas y les dice, yo no sé nada, a ver, explíqueme por favor qué es lo que tengo que hacer. Usted como ingeniero, explíqueme qué es lo que debo hacer. Y entonces se acordó de eso, todo ese trato, ¿verdad? Y dice que él empezó a resolver los problemas y le explicó a la persona, y pues afortunadamente él fue el que fue contratado en ese entonces. Entonces, ¿qué significa? Que tú como papá eres el que le da destino a tus hijos. Así es. ¿Verdad? Tú papá, le vas a dar destino a tus hijos, como tú los llames, ¿verdad? Y yo puedo decirte esta parte, y papá, Dios como papá, te da destino también a ti. Él te llama hijo, y como hijo va a corregir muchas áreas de tu vida que a ti no te agradan, y va a utilizar su palabra para encaminarte, para encauzarte a hacer lo que Él dijo acerca de ti. Yo recuerdo mucho esa parte de Jacob, ¿verdad? Dice, por donde quiera que tú vayas, yo voy a ir contigo. Pero sabes una cosa, yo te voy a volver a regresar a este lugar, a lo que yo planeé para ti. Porque no te voy a dejar hasta que no haya hecho lo que dije acerca de ti. Y ese es parte del propósito de Dios. No te dejaré hasta que diga lo que haya. Hasta que haga lo que he dicho acerca de ti. Y dice, dije.
Entonces usted me está hablando como con sus hijos, es que todo tiene una programación neurolingüística. ¿Ah, sí? Usted le decía a su hijo ingeniero, y lo que logró, y dices, ¿qué Dios dice de mí? Es algo que yo también tengo que repetirlo, o sea, ¿qué Dios dice de mí? Vemos que no solamente en México, en todos los países, como muchas veces hablan a sus hijos. Yo sé que los padres a veces por carga de trabajo, llevan a sus hijos a que les ayuden y no les pasan la herramienta adecuada y cómo les nombran. Sí, les dieron muchas formas diferentes. De muchas formas. Entonces, eso es una programación neurolingüística que los padres dan a los hijos, pero si tú eres un padre de acuerdo a lo que Dios dice y ordena, entonces tú vas a bendecir a tu hijo y le vas a enseñar cuál es la herramienta adecuada por nombre y tú le vas a decir, pásame esta herramienta. O sea, tiene que ser una programación neurolingüística adecuada. Y Dios por eso dice, ¿qué dije acerca de ti? ¿Sabes qué Dios dijo acerca de ti? Busca qué Dios ha dicho acerca de ti y haz lo tuyo. O sea, que es esa, así como tú escuchabas a tu papá que tenías un error y te dices que eres un inútil, ahora escucha a Dios como te dice, mi hijo, eres útil. Y en ti tengo complacencia. O sea, imagínate que Dios te diga que se complace contigo. O sea, qué grande debe ser que Dios te diga esa parte. Si con un papá físico cuando te da un reconocimiento por ser buen hijo, ahora cuál más grande es que Dios diga que de ti tiene complacencia. Entonces, cambiemos esa programación neurolingüística y vamos a ver qué Dios dijo acerca de mí. Otra forma vemos que te ataca el enemigo es que ¿a quién sirves? El enemigo te va a permitir que tú sirvas a otras cosas menos a Dios. Vemos en Mateo 4, 8 y 9 dice, otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Cristo sabía la palabra y se basó en el versículo 6:13, a Jehová Dios temerás y a él solo servirás y a él solo servirás. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A quién estamos sirviendo? A un trabajo, a nuestra casa, a nuestra familia. Vemos que en las campañas donde necesitamos que las personas lleguen y compartan con nosotros, sí dicen a la hora de la alabanza, heme aquí, envíame a mí, pero cuando necesitamos esa fuerza de trabajo, las personas buscan cantidad de pretextos, que si la escuela, que si el trabajo, que si la esposa, que si los hijos. Entonces vemos que el diablo va a permitir que vengan esas cosas a las que tú adoras, porque pues estás adorando más a eso. Yo no quiero decir que descuides ni tu trabajo, ni tu familia, ni tu negocio, pero que sí apartes ese tiempo para darle. Dios es primero. Y para servirle a Dios y que lo adores a Él, porque si te ponen a Dios y a otra cosa y tú sigues a lo que te está poniendo el enemigo, entonces ¿qué quiere decir? Que al que sirves, al que adoras, es a lo que te puso el enemigo. Y todo dice que Dios es el que añade sin poner aflicción en ello. Entonces hay que discernir también, a ver, ¿Dios me está dando esto para bien o para alejarme de Él? Y es aquí donde volvemos a insistir. Cuando tú conoces el pensamiento del que te ama, tú vas a saber que no te va a dar algo que te destruya. Así es. ¿Verdad? Muchas veces nosotros tenemos ese conflicto porque le decimos a Dios, ¿por qué no me das? ¿Por qué no haces esto? Queremos que Dios haga las cosas que nosotros queremos que Él haga, pero realmente la palabra de Dios está transformando tu interior. Volvemos al versículo base, ¿verdad? Realmente tocó tu alma, realmente tocó tu corazón, realmente tus intenciones son las verdaderas intenciones por las que estás pidiendo esas cosas. Cambió tu pensamiento, tu esencia es cristocéntrica o sigue siendo religiosa o carnal. Y viendo esta parte, ¿verdad? De la escritura, dice que hay una simiente, la semilla. Tú eres la semilla de Dios. Yo les compartía el día de ayer, ¿verdad? El asunto está en que tú debes de entender de quién eres. ¿De quién eres? ¿A quién sirves, como decías? ¿Quién eres tú, verdad? ¿Quién eres tú verdaderamente? Y yo siempre les comento esto, ¿verdad? Yo sé que Dios me ama y yo sé que soy un especial tesoro para Él.
y yo sé que mi papá va a procurar lo mejor para mi vida. Nunca me va a poder dar algo que me destruya. Y es aquí cuando entonces veo yo la palabra de Dios y puedo yo remontarme a la palabra de Dios y puedo ver si lo que está llegando es conforme a la palabra de Dios o está fuera del orden de Dios. Cuando está fuera del orden de Dios, yo te quiero decir, pues ni lo toques, ¿verdad? Fue lo que pasó con la mujer y la serpiente. La mujer se puso a platicar con la serpiente en lugar de platicar con Dios, ¿verdad? Y dice, platica con la serpiente y tarde que temprano te morderá. Te va a morder. Y entonces el problema fue que, bueno, no vio que la serpiente ya le estaba añadiendo a la palabra de Dios y que ella misma le estaba añadiendo. Por lo consiguiente, eso que ella dijo la destruyó. Eso que ella dijo la llevó a su propia ruina y la ruina de su familia, a ser hechos a un lado de lo que Dios había preparado para ellos. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, lo que leíamos, ¿verdad? Cuando tú has gustado, cuando tú has visto, cuando tú has participado de la obra poderosa de Dios, entonces tú no puedes dar marcha atrás. Yo quiero decirte, ¿verdad? Lo que yo he aprendido en todos estos últimos años, yo no los cambio absolutamente por toda la vida de éxitos o de lo que tú quieras que una persona pueda decir que tiene, ¿verdad? Porque muchas veces la persona se basa en qué ha alcanzado, qué ha logrado, ¿verdad? Pero imagínate, dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo si va a perder su alma? Entonces, tu alma está en Dios, tu alma está satisfecha en Dios, tu alma reposa en la palabra de Dios. Tu alma, ¿en dónde está? Yo por eso siempre le comparto a la iglesia acerca de la palabra de Dios. Dice, por cuanto ha conocido mi nombre, yo también lo voy a poner en alto. Le mostraré mi salvación. Con él estaré yo en el tiempo de la angustia. Entonces, cuando tú conoces a Dios, tú sabes que la palabra de Dios no dice que no vas a pasar por problemas. Tú sabes que la palabra de Dios no dice que no vas a pasar por luchas. No. La palabra de Dios dice que cuando en el mundo vas a tener aflicciones, pero que confíes, Él venció al mundo. Y dice, yo estaré contigo, ¿verdad? Eso es lo que dijo el Señor. Hasta el último de tus días, Dios va a estar contigo. Porque la palabra de Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará. Cambiando el pensamiento y el corazón, que es la intención de Dios siempre que haya ese cambio. Hemos escuchado la frase, Dios conoce mi corazón. Cuando una persona tú quieres darle una corrección, una dirección, o no desea participar de las cosas de Dios, ¿qué dice? Dios conoce mi corazón. Y aquí está una respuesta. Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, no nos reprende. No. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Entonces, aún de mi excusa y mi pretexto que Dios conoce mi corazón, Dios es más grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú te estás sirviendo a ti antes que a Dios. Salmo 139, 1, 2 y 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y la respuesta, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Entonces Él sabe correctamente a quién sirves, Él pesa tu corazón, y aunque tú digas, Él conoce mi corazón, Él sabe realmente tu pensamiento y tus intenciones, que nuestro pensamiento y nuestras intenciones sean correctas, porque Él lo sabe. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, tocando la parte del corazón. Dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el verso 10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para darle a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Verdad? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que lo que estamos pidiendo, pues es lo correcto. Es lo correcto. Pensamos que nuestro corazón, y lo que tú decías, ¿verdad? Es que Dios conoce mi corazón. Sí, precisamente porque Dios conoce tu corazón, no permite que las cosas lleguen a lo que tú estabas pidiendo, queriendo, ¿verdad? Dios detiene las cosas, no te va a destruir.
Pero algo muy importante que tenemos que hacer nosotros siempre en todo esto es declarar la verdad. Y su palabra es verdad. Cuando nosotros tomamos esa posición de hijos de Dios, tenemos que hablar esa verdad. Tenemos que venir delante de nuestro Padre, ¿verdad? Dios no está enojado, vuelvo a insistir, con lo que tú puedas recibir, con lo que tú puedas tener. Está enojado muchas veces más con la parte de las intenciones de tu corazón. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué los quieres? Para destruirte, para destruir lo que está alrededor de ti. Y es aquí donde la verdad tiene que venir al corazón y tiene que hacer algo, ¿verdad? Porque es la palabra es un arma que a través del Espíritu Santo va a producir ese corte a las cosas que no están correctas delante de Dios. Va a ser Dios el que a través de su palabra nos va a ofender, nos va a lastimar y nos va a quitar del mal camino y nos va a llevar a la parte del fin que esperamos, pero a través de Él. Y es aquí, queridos hermanos, donde seguimos insistiendo. Si nosotros queremos ser transformados, si nosotros queremos recibir la bendición de parte de Dios, tenemos que estar de acuerdo con la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios dice, ¿podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? Yo no puedo andar con Dios si no estoy de acuerdo con Él, y la única forma de ponerme de acuerdo con Él es a través del Espíritu Santo por su palabra. Si yo no camino en ese orden, aún las cosas más importantes, las cosas más poderosas que yo pueda hacer, no tendrían sentido si Él no está con nosotros. Moisés dijo algo, quiero ir cerrando con esto. Moisés dijo algo bien importante: si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Si tú no vas delante de mí, yo no quiero estar, Señor. Y ese es parte de nuestro propósito, ese es parte de lo que queremos. Si Dios no está con nosotros, ¿de qué serviría que estuviéramos en este programa si Dios no es el que está tocando tu corazón? Si Dios no es el que está tratando de transformar tu entendimiento. Es aquí donde, si Dios no va con nosotros, no queremos seguir adelante, porque si Dios no está, es en vano. Dice la Escritura, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. Vemos que la palabra nos va a cambiar, nos va a perfeccionar. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vemos que no solamente es la perfección a la que queremos llegar, sino que vamos más allá. Nos va a preparar para toda buena obra y Él es el que te va a llevar a esas buenas obras. ¿Estás dispuesto a tener ese cambio de pensamiento, a sufrir ese proceso? Porque es un proceso de perfeccionamiento. Duele. Pero sabemos que el fin que esperamos es que vamos a estar preparados para toda buena obra, para ayudar a la gente, para poder dar un buen consejo, como para poder asistir cuando una persona tiene una necesidad. Y para bendecir a las personas, porque sabemos que estas señales nos van a seguir. Amén. Y pues concluyendo esta plática, esta charla que hemos tenido con usted en esta mañana, yo quiero decirle que el poder de la palabra de Dios transforma no solamente el pensamiento, no solamente tu corazón, va a transformar completamente todo lo que tú eres. Vas a ser transformado de adentro hacia afuera, de tal manera que la gente va a poder ver la gloria de Dios sobre tu vida y va a querer decirte, ¿verdad? Llévame a conocer a tu Dios. Y yo siempre le comparto a la iglesia y le digo, ¿quién quiere ser como tú? ¿Quién ha visto la gloria de Dios y quiere ser como tú? ¿Verdad? Porque si Dios no está allí, pues no tiene caso, ¿verdad? Seguir trabajando en algo que no produce vida. Y es aquí donde yo sigo insistiendo, queridos hermanos, amigos que nos escuchan. La gente cuando te ve a ti, ve a Dios. La gente quiere ser como tú o va a ser como mucha gente dice, ¿verdad? Para ser como Él, mejor así no me quedo. ¿Verdad? Pues Juanito, vamos a cerrar este programa. Amén. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar. Padre, en este día te damos gracias por un programa más, Padre bendito. Te damos gracias por las personas que lo están escuchando, gracias. Señor, y sabemos y declaramos que ellos son buena tierra, Señor. Amén. Y lo que ha sido sembrado el día de hoy
en su mente y en su corazón va Amén. a producir el fruto, Señor, Así sea. que tú esperas, Señor, al 100%. Declaramos en cada uno de ellos es tierra fértil, Padre bendito, y que se va a dar ese fruto, Señor. Gracias porque tú tocas su corazón, porque tú tocas su pensamiento, su entendimiento, y son transformados a la imagen y semejanza de Cristo, Señor. Te damos gracias Amén. por este programa. Amén, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, pues nos vemos la próxima semana, mis hermanos. Recuerde que hay teléfonos en cabina 59 32 91 28. Ayúdenos a compartir la palabra de Dios. El Señor le bendiga.